El Encuentro Mundial de Valores ABP presenta un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores. Muy buenos días, amigos. Estamos en su programa Encuentro de Valores. Su servidora Cristina González Parás. Gracias a 1510 AM por este espacio. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen personalidades, personas que de alguna manera nos aportan en toda esta parte social, en nuestro hacer diario, en nuestro hacer de comunidad. Y esta mañana me da muchísimo gusto que esté con nosotros, pues, un amigo, una persona que ya ha transitado algunos años con nosotros en diferentes momentos, y me da muchísimo gusto tener con nosotros a Aldo Cívico. Aldo, pues, es un líder internacional para la formación su especialidad es la formación de liderazgo, además de resolución de conflictos, un experto en resolución de conflictos internacionales, es mediador internacional, es coach ejecutivo, antropólogo, es escritor, columnista, ha sido 2 veces expositor del Encuentro Mundial de Valores, más ha aportado también en los diálogos que tuvimos en lugar del encuentro el año pasado. Y nos da muchísimo gusto que esta mañana, Aldo, encantada de que estés aquí con nosotros desde Colombia, y que pues de alguna manera nos platiques un poquito cuál ha sido el proceso en este periodo diferente, difícil, de alguna manera de introspectar y de un momento definitivo para la vida de todos, ¿no? Totalmente. Primero que todo, Cristina, muchísimas gracias por la invitación. Me da un gran gusto saludarte, a ti, a toda tu audiencia. Hago solamente una pequeña corrección porque tuve 3 veces la oportunidad de estar en Monterrey. Es cierto, son 3, el Encuentro Mundial de Valores, sí. Claro, desde el primer Siempre. encuentro estuviste con nosotros. Ajá, exacto. Antes de que empezara la pandemia estuviste con nosotros. Exactamente. Y también a la mediados, Sí, exactamente. Entonces, de verdad que tengo recuerdos maravillosos de Monterrey, de su gente y del Encuentro Mundial de Valores. Mira, la pandemia ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Porque al comienzo, imagínate que yo quise vivir como si la pandemia no estuviera, entonces en el mismo activismo, en la misma dinámica y entonces, listo, la única cosa que había cambiado es que había mucha más encuentros, oportunidades, webinars online, entonces sí, ya no viajaba mucho, pero la agenda la tenía llena de webinars, de encuentros. Y a un dado momento, de verdad reflexioné y dije, yo pienso algo que no ha extendido el mensaje que el universo quiere mandar con esta pandemia, que es también quizás de pausar, ¿sí? Quizás es también de reflexionar qué quieres crear de verdad, cómo quieres que vivir eso de manera mucho más intencional, en lugar que simplemente adaptar los medios, pero seguir con el mismo ritmo, hasta más acelerado. Y este fue un momento muy, muy bueno porque me dije, entonces yo transformo esta pandemia como si fuera un retiro, ¿sí? Un encuentro con mí mismo, con mi esencia, con mi propósito, repensarme. Y cancelé un montón de oportunidades de apariciones públicas en Zoom, búsqueda de clientes y de verdad que me concentré en mí mismo. Tengo la fortuna, estaba en Medellín, decidí de estar en Medellín. Esta fue una de las decisiones que tomé al comienzo de la pandemia en lugar de regresar a Miami. Y en Medellín tengo la fortuna, además de tener todos mis libros, de tener un parque, un campo de golf enfrente a la casa con árboles y con animales muy, muy, muy bonitos. Y entonces este se volvió como mi cuarto, el balcón se volvió como donde yo pasaba el tiempo, conocer los árboles que antes solo había mirado de manera muy distraída, entender un poquito más la vida de los animales en estos árboles, y fue como concientizarme, ¿sí? Y una de las cosas que vi desde esta posición, Cristina, fue qué locura mi vida antes, o sea, qué hacía yo en un avión cada semana o cada 10 días, casi como si fuera normal tener esta vida corriendo siempre, ¿sí? Siempre con buenas intenciones,
pero me pareció como una locura. Y fue como la sensación que yo tuve hace muchos años cuando pude en una área norte de Colombia estar unos días en una finca y vivir con los tiempos y los ritmos de la naturaleza. Entonces madrugaba muy a las 4, me iba a acostar a las 6:30, 7, porque el sol ya tramontaba y había oscuridad. Y dentro de este ritmo natural de la naturaleza, yo veía la vida en esta época. Además vivía en Nueva York, que es quizás una de las ciudades más intensas que hay en el mundo. Decía, qué locura. Recordaba como las colas para el metro, la subida al metro, que es cada día como una lucha de sobrevivencia. Digo, ¿por qué nosotros humanos nos hacemos eso? ¿Sí? O sea, ¿por qué nos...? Fue casi que como la misma intuición. Qué Y de increíble, allá, ¿verdad? Qué increíble poder, definitivamente ahora salir y ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? de Empezar a otra ver perspectiva, desde ¿sí? el corazón, Sí, desde realmente el valor que tiene cada una de de los espacios, de la presencia de alguien, y sin total. embargo, por ahí empezaste, ¿fue cuando empezó lo del brunch para el alma o Sí, sí, platícanos un exactamente. Y poquito de eso? fue, sí, el Branch por el Alma es este correo, ¿no? Que yo comparto cada domingo por la mañana. Y fue como nació dentro de este momento de reflexión al comienzo de la pandemia. Y dije, ¿por qué no nos acompañamos de alguna manera, no? ¿Por qué no nos compartimos lo que estamos descubriendo? Y tenía algunas referencias, ¿no? Tenía la referencia de la newsletter de Tim Ferriss, que es muy hacia la innovación, la tecnología, las lecturas que él hace. Y tenía otra referencia y dije, ¿qué tal si yo empiezo más desde la motivación, desde la inspiración, desde el desarrollo personal, a compartir las lecturas que me motivan en este tiempo de pandemia, las películas que veo y que me inspiran o que me hacen reflexionar durante la pandemia? También me puse a descubrir aplicaciones que me podían ayudar en esta pandemia por ejemplo, a cuidar mejor mi salud, ¿no? Todo el tema del biohacking y del biofeedback, de la biorretroalimentación. Y la verdad lo inicié con esta idea y con los correos que tenía, la comunidad que tenía, y se ha ido creciendo y lo bonito, digamos, lo llamé Branch para el Alma en este sentido, porque es un domingo, porque es como una pausa que uno hace y la idea es que sea alimentación para el espíritu. Eh, y, y ha sido una experiencia muy bonita porque yo pienso que se ha formado a través de esta cita. De hecho, pienso que solamente en un año y medio, como fueron 2 los domingos donde no logré escribirla. Una vez porque me olvidé. Estaba en Miami después de un año y medio y me olvidé. Y la segunda vez había un problema técnico. Y me sorprendió que varias gente me escribió, hey, me hace falta el Branch para el Alma. Me encanta Entonces porque se volvió una cita. me encanta porque tocas diferentes temas de lecturas de libros, Sí, de alguna manera he visto como una parte antropológica, sociocultural también sí, sí, que compartes. Me encanta que también hayas empezado por Instagram este grupo de cívicos, ¿no? sí, sí. Y que de alguna manera pues también estés aportando a través de eso. Has hablado de abundancia, has tocado temas de meditaciones y has aportado algunas de ellas muy importantes. Me encanta también ver por ahí que de repente hablas de ciertos escritores y que pues dejas la gente pensando, ¿no? Por ejemplo, esta frase de qué sería de nosotros sin el invierno, ¿no? Y Sí, cómo haces esa analogía de sí, la pandemia y de pues estar, como dices tú, guardados y de alguna manera viviendo un invierno para florecer, ¿no? sí. Entonces, La ¿cómo idea te siempre es sientes con partir todo esto? desde, ajá, la idea siempre es de comunicar algo que tiene que ver con la experiencia, la observación que yo vivo durante la semana. Eh, y, y también estos, si quieres, de la comunidad de los cívicos junto a la newsletter, a este branch para el alma. Yo tengo un deseo, ¿no? De democratizar
todas esas herramientas del desarrollo personal. Acceder a un coaching personal, tú lo sabes, Cristina, es una inversión importante y desafortunadamente se lo pueden permitir gente que tiene un cierto salario durante el año o son emprendedores, entonces se lo paga, o ejecutivos, y es la empresa que hace la inversión. Pero digamos, efectivamente, tener un buen coach para una persona común y corriente es un gasto que a veces se vuelve un lujo. Y siempre me he sentido en culpa de alguna manera en eso, o sea, limitado. Digo, qué lástima que me toca solo trabajar con gente que se lo puede permitir cuando son herramientas que todos deberíamos conocer porque el bienestar no puede ser solamente de unos Claro, yo privilegiados. creo que tanto tú como, por ejemplo, el objetivo del encuentro es pues que de alguna manera tengan recursos y herramientas todas las Exactamente, personas, incluyendo las socioemocionales que son súper necesarias, fundamentales. como para generar esos líderes que necesitamos, ¿no? En todas las comunidades y por todos lados, ¿no? Exactamente. Y por eso nació la comunidad de los cívicos, que además el nombre que hace referimiento a mi apellido al comienzo me ponía un poco rojo, pero fue los mismos seguidores en Instagram que me lo sugirieron y dije, no, yo le puedo dar otro significado que no sea solamente un referimiento a mi apellido, además de asumir mi apellido. La palabra cívico pues tiene que ver con Exactamente, ¿no? Con una una actitud, responsabilidad los valores. social, claro. Exactamente, es una virtud. Entonces digo, no, está súper bien. Y es muy satisfactorio, por ejemplo, por lo menos ofrecer algunas herramientas y queda siempre abierta la posibilidad de trabajar conmigo más de manera personal, pero es esta idea de democratizar el acceso al bienestar, ¿no? Bonito, A la pues. plenitud, a la felicidad, sobre todo en este periodo donde quizás hemos descubierto que la vida es incertidumbre, ¿no? Claro. Sí, te habíamos considerado también como pues este líder que influyes en las corporaciones multinacionales, ¿no? Con grandes empresarios y demás, que también es importante, también sensibilizar a líderes que ya están ahí dirigiendo empresas, gobiernos, etcétera, pues es vital, ¿no? Es Pero vital. bueno, Y si me permite, quiero decir algo sobre las empresas, porque yo he venido convenciéndome que siempre más las empresas, la pequeña, la mediana, la grande, no importa el tamaño, eh, siempre más van a jugar un papel importante cívico en la transformación, en la mejoría de la sociedad. La política en sí mismo no tiene la respuesta, no tiene los recursos y no veo tampoco muchos líderes con visión, ¿no? En el sentido de lograr, quizás más a nivel local que nacional en general, pero hoy no es suficiente, aun si lo tuviéramos, no es suficiente. Y si tú lo piensas, la persona pasa la mayoría de su tiempo en una empresa, pasa más tiempo en una empresa, en el trabajo, que no en la casa con los propios familiares, ¿no? Calculando que una buena parte también la dedicamos al sueño. Entonces las empresas de verdad se vuelven lugares de formación, no solamente lugares donde uno trabaja, donde se pueden formar valores, actitudes, hábitos. Y pienso que siempre más, ¿no? Con esta idea de capitalismo consciente, hay esta idea de volver a la empresa un lugar mucho más que no simplemente trabajar y tener un cheque al final de la quincena. sale, a mí me encanta ver estas posibilidades, me encanta invitar a la gente y con mucho gusto ponemos aquí los datos de cómo entrar al brunch, ¿verdad? Cómo Sí, registrarte por en favor, el brunch claro, para el totalmente. alma. Y bueno, en Instagram se llama Cívicos y de alguna manera, Aldo, la situación que estamos viviendo también políticamente en Latinoamérica y en muchos países del mundo, me encantaría saber tu opinión, o sea, ¿cómo ves el panorama? Por ejemplo, ¿cómo lo estás viendo ahorita que estás viviendo en Colombia? ¿Qué perspectivas le ves a los sistemas ¿Sabes qué? Sí, en este cambio, ¿no? yo pienso que estamos en un punto crucial porque pienso que empezamos y la pandemia simplemente aceleró, yo pienso, esta experiencia, esta percepción. Pero estamos empezando a ver ya los efectos de los cambios tecnológicos, ¿no? Estamos quizás en una era que podemos paragonar a la revolución industrial, ahora con todo lo que ya hay y que lo se viene en términos de innovación, con los computadores cuánticos, con la inteligencia artificial. De verdad que
muchos trabajos, muchos empleos, muchos productos y servicios se van, como dice Harry, volver irrelevantes, ¿no? Entonces, hay una cierta ansiedad, digamos, por los cambios que hay. Y al mismo tiempo hemos descubierto seguramente a nivel mundial, no solamente en algunos países, empezando de Europa, donde quizás fue la primera crisis de la pandemia, que también el sistema sanitario, las priorizaciones que el sistema sanitario ha hecho hasta hoy no estaban adecuadas a lo que se viene, que es el mundo de las pandemias, que es consecuencia también de un mundo donde estamos viajando de manera mucho más fácil, mucho más frecuente, por lo menos hasta la pandemia. Entonces, yo pienso que estamos en un cambio de paradigmas, donde está cambiando la manera de hacer economía, la manera de educarse. Yo creo que el mundo de la educación está absolutamente en crisis, absolutamente no preparado en educar las nuevas generaciones a los nuevos ¿Cómo ha resaltado en este momento la necesidad de la educación socioemocional y cómo a gritos mucho más importante, hay ¿no? una sed en las universidades, en las escuelas, incluso en los niños, ¿no? Nosotros como Encuentro Mundial de Valores, te platico, hemos venido trabajando varios proyectos socioemocionales con mucha energía y trayendo licencias de Life University que tiene el Compassion Integrative Training. Llevamos casi 10,000 personas que lo están tomando a partir de marzo. Queremos llegar a las 20,000 este año y de alguna manera estamos midiendo cuál ha sido la transformación personal durante este proceso de 20 horas de estudio socioemocional y pues ofreciendo recursos y herramientas que de alguna manera, como dices tú, es ahorita el momento de esta transformación interna social pues, y no nada más en la educación, sino en los sistemas de verdad globales, ¿no? Total. Y esta formación socioemocional de la cual tú hablas en el Encuentro Mundial de Valores, la última vez que yo participé también le dedicaron mucho tiempo a la inteligencia espiritual, ¿no? Son todas dimensiones que hoy son muy importantes en la formación, son muy importantes en liderar un país, en liderar una empresa. El nocionismo, que es un poco quizás el modelo educativo que teníamos en nuestra generación, ya es superado porque las universidades y las escuelas no son ya los únicos, los monopolios de conocimiento. Hoy hay forma de acceder y de formarse a cosas técnicas, a nociones, a principios que uno no tiene que estar en una clase. Pero todas estas emociones, que no sea que uno estudia claramente medicina o ingeniería, que son otras disciplinas, pero por lo general, digamos, hoy sí necesitamos ampliar y evolucionar la mente si queremos encontrar respuesta positiva a los desafíos de hoy. Entonces, para volver a tu pregunta, yo no veo, sobre todo en la política, más que en las empresas, y hablo más a nivel nacional que a nivel local, porque yo sí pienso que los alcaldes y los gobernadores están más cercanos a los problemas de la gente, también tienen una retroalimentación más inmediata, ¿sí? Entonces tienen un control ciudadano que es un poquito más inmediato en la respuesta, en la reacción, pero con unas excepciones, digamos, más a nivel local que nacional. Yo no veo en la política, sinceramente, líderes adecuados, preparados para los desafíos de hoy. Los veo más en las empresas. Yo veo la empresa mucho más abierta a lo social, mucho más hasta acá mismo en Colombia, donde se han seguido un poco la noticia, tuvimos meses de paro, de bloqueos, muy difíciles. Las personas que más se cuestionaron, las personas que más dijeron, hicimos algo, en algo fallamos, algo no entendimos, si estamos en la situación donde estamos, fueron las empresas, ¿sí? Entonces, las veo mucho más capaces de reflexionar sobre su rol y aportar de manera distinta. Y eso me parece positivo, ¿sí? Hoy necesitamos el aporte de todos, ¿no? Así es, lo estamos viendo y cómo también están cobrando, pues también importancia muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen respuestas a las problemáticas que se están viviendo en las comunidades específicamente, ¿no? Y bueno, pues el enojo que se está viendo en Cuba, el enojo que se está viendo pues en otros países del mundo, estos levantamientos fuertes, es esto, que esta situación que hemos vivido nos ha llevado a como cambiar nuestros pues valores, ¿no? De alguna manera
poner unos sobre otros y construir sobre los recursos y las herramientas que podemos tener, ¿no? Y pienso que estamos pasando en general, claramente no es todos y no es todo el momento, pero en general yo sí veo también un cambio de nivel de conciencia, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Yo veo una capacidad en los jóvenes, en la generación Z, que las prioridades de lo que quieren sentir, vivir en la vida es muy inspirador, ¿no? Justo esta semana estaba con curiosidad mirando una conversación que un gran autor de podcast de Monterrey, ¿no? Roberto MTZ, tenía con Mario Bautista, que es un joven de 25 años, cantante, pero la idea, las prácticas espirituales que tienes, la centralidad que le da a construir un propósito cada año que sea positivo, es impresionante. Me parece que son cosas que cuando yo era joven y aún se me considera bastante abierto, pero no teníamos la misma sensibilidad, ¿no? Entonces, me parece, gracias a ti pude entrevistar a Farid Dieck, ¿no? Uno ve allá completamente un joven, ya hombre, pues ya casi tiene 30 años, pero desde muy pequeño ya ha enfocado mucho en un propósito, en hacer un trabajo que aporte a la sociedad y hoy utilizando los medios que hay para dar valores, para hacernos reflexionar. Entonces, me parece en este sentido, pienso que desde la sociedad, desde la iniciativa de las organizaciones, de estos jóvenes también, artistas, músicos, podcasters, creadores de contenido, hay señales de un futuro que quiere emerger que me parece muy bonito. Un futuro lleno de esperanza, porque no podemos esperar otra cosa, ni podemos como crear otra cosa que no nos lleve hacia una esperanza, y hacia una apertura de conciencia que nos permita pues reforzar la participación ciudadana, escucharlos a ustedes, líderes sociales que viajan, que conocen, que de alguna manera liderean estas grandes empresas y a pues, grandes políticos también, y que esto pues nos genere la posibilidad de decir, bueno, yo aquí estoy, yo tengo estas habilidades, ¿cómo las puedo poner al servicio? Y es ahí donde las personas empiezan a crecer y a sentir la trascendencia y a generar una propuesta de vida para ellos y para su familia pues mucho más positiva, ¿no? Entonces, me encanta hablar con personas como tú. Me encantaría tener mucho más tiempo para poder, yo sé que tienes mucho que compartirle aquí a la comunidad. Y bueno, pues yo creo que te invito más adelante porque creo todavía que nos quedamos pendientes con algunas otras propuestas, ¿no? Como es la justicia restaurativa y cómo se maneja y todo esto. Pero ya tendremos oportunidad, Aldo. Por lo pronto, de todo corazón te agradezco que hayas estado esta mañana con nosotros y que, bueno, pues ustedes que nos están escuchando, pues de alguna manera haya sido también, pues, alimento y algunas de estas preguntas, sobre todo esta parte que dices, ¿qué sería de nosotros sin el invierno, no? Y para todo hay una estación, ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces estamos listos para dar este paso al reverdecimiento, al florecimiento del corazón y pues de un futuro que así lo queremos ver, ¿no? Que así lo queremos construir, ¿no? No, Cristina, muchísimas gracias a ti, a tu audiencia. Tú sabes que cualquier invitación que tú me hagas, el sí es de default. Entonces, nos vamos a encontrar nuevamente seguramente. Muchas gracias. Un abrazo grande hasta Colombia. Que estés muy bien. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado esta mañana. También les recuerdo, no dejemos de usar el cubrebocas. Sigamos con limpieza de manos, estemos atentos a los lugares a donde vayamos, procuremos siempre la distancia, seguimos todavía en este proceso de sanación, así es que vamos a hacer el esfuerzo juntos, vamos a seguir juntos en esta atención especial de seguir con todas las regulaciones para no enfermarnos ni enfermar a los demás. Que tengan muy hermoso fin de semana. Nos vemos aquí a la misma hora el próximo jueves. Encuentro de Valores. Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social.